Buenas tardes y bienvenidos a nuestro primer estudio bíblico en línea. Como saben, debido a la situación actual de salud, no podemos reunirnos en la iglesia o en el templo para las misas y para las otras actividades programadas. Sin embargo, con el favor de Dios, podemos reunirnos a través de este medio para seguir nuestro estudio bíblico, tener tiempo de oración, de estar en contacto con Dios y unos con otros. Hoy por lo menos vamos a dar el intento de darle continuación, seguimiento a nuestro estudio de la Cuaresma, el camino de Romanos. Pero antes de entrar en el estudio, quisiera pedir que todos busquen su papel, su libreta con lápiz y su Biblia, porque si vamos a estudiar la Biblia, tenemos que tener la Biblia a mano. Y vamos a orar. Oremos. Bendito Señor, tú que inspiraste las sagradas escrituras para nuestra enseñanza, concede que de tal manera las oigamos, las leamos, las consideremos, las aprendamos, interiormente las asimilemos, que podamos abrazar y siempre mantener la esperanza bendita de la vida eterna que nos has dado en nuestro Salvador Jesucristo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El propósito de este estudio es conocer más a fondo el plan de salvación que Dios ha preparado para nosotros. Para conocer el plan, vamos a leer cómo San Pablo lo revela en su carta a los romanos. Por eso que nuestro estudio se llama El camino de Romanos, el plan de salvación. El primer pasaje que vamos a estudiar es Romanos 3:23. Dice en eso que todos han pecado. Todos hemos pecado. El texto bíblico reza exactamente así. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Es curioso que a la hora de hablar de buenas noticias, de hablar del Evangelio, debemos hablar de malas noticias. La primera mala noticia es que todos somos pecadores. Todos, sin excepción. Por más que queremos creer que somos buenas personas o buena gente, que no hacemos mal a nadie, tenemos que reconocer que todo ser humano es un pecador. San Pablo en su carta afirma en el mismo capítulo, pues las escrituras dicen, no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien tenga entendimiento, no hay quien busque a Dios, todos se han ido por mal camino, todos por igual se han pervertido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Puede resultar un poco difícil admitirlo, pero San Juan dice, si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Eso significa que no debemos engañarnos. Todos hemos pecado. Todos hemos quedado muy lejos de los propósitos de Dios, de la presencia de Dios, y necesitamos quien nos ayude. Pero tenemos que admitir, todos somos pecadores. El segundo pasaje de nuestro estudio también va a parecer que es de malas noticias, y es Romanos 6:23. El pago del pecado es la muerte. El texto bíblico reza así. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos a enfocarnos en la primera parte porque volveremos a Romanos 3:23, 6:23. El pecado en nosotros solo nos lleva a un solo destino, la muerte. Como Dios explicó a Adán y Eva cuando los expulsó del jardín del Edén,
La desobediencia a Dios resulta en la enfermedad, en el dolor y últimamente en la muerte. Es mala noticia. Somos pecadores y todos vamos dirigidos hacia la muerte. El tercer pasaje revela, mejor dicho, que los cristianos no solo proclamamos malas noticias, hay buenas noticias también. Vamos a ver Romanos 5:8. Cristo murió por nuestros pecados. Dice así: pero Dios prueba que nos ama, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso sí es buena noticia. Dios nos ama. Conocemos de Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo que envió a su unigénito Hijo para que todo el que cree en él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es otra evidencia que Dios realmente nos ama. Y particularmente nos ama porque envió su Hijo al mundo para que muriera por nuestros pecados. Como dice el apóstol en la carta, es difícil que alguien muera por otra persona. Quizás alguien estaría dispuesto a morir por alguien que le ha hecho algún bien, algún favor, a quien le debe mucho. Pero la verdad es que somos muy pocos los dispuestos a morir por otros. Sin embargo, vemos que Jesús, que no tuvo ningún pecado, que tenía todo el poderío y la gloria de Dios en el cielo, entró a nuestro mundo y murió por nosotros. Y murió en una cruz. Murió de la manera quizás más cruel de la antigüedad. Y lo hizo para mostrar que Él nos ama. Y en eso se hizo nuestro Redentor. Ofreció el sacrificio del cual somos incapaces de dar. Pero con su amor, Él lo dio y lo hizo por nosotros. El cuarto pasaje de nuestro estudio es Romanos 6:23. Otra vez el mismo pasaje. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. El regalo de Dios es vida eterna. Más buenas noticias. Cristo, al morir por nosotros, logró lo que el ser humano no pudo lograr por sí solo. Efectuó el sacrificio de que somos incapaces de dar y ha logrado recibir de su Padre el don, el regalo que todos podemos recibir. Y ese don, ese regalo es la vida eterna. Pero ojo, no es algo que podemos merecer, no es algo que podemos comprar, no podemos trabajar una cantidad de años o de meses o de décadas para poder obtenerlo. Es un regalo, es un don, es algo que Dios nos ofrece libremente con el amor que tiene como nuestro Padre. Buenas noticias es que Dios nos ama y quiere darnos ese regalo. La cosa es que tenemos que recibirlo. El quinto pasaje de nuestro estudio es Romanos 10:9-10, que se trata de tener fe y confesar que Jesús es Señor y Salvador. El texto bíblico dice eso. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. ¿Cómo podemos recibir el don que Dios nos quiere dar? Pues de esta manera. Lo explica el apóstol. Tenemos que reconocer que Jesús es Señor,
que Él es el Dios del universo que ha resucitado entre los muertos, que ha dado victoria sobre el mal, sobre el pecado e incluso sobre la muerte. Por eso los cristianos no tememos la muerte, pues Cristo ya tiene su victoria sobre ella. Tenemos que reconocer a Cristo y tenemos que tener fe. Tener fe no solo es creer una serie de datos o de cosas que nos han enseñado, eso es necesario, pero tener fe es confiar en Jesús como nuestro Salvador. Es confiar en que lo que Él hizo con el gran amor de Dios, lo hizo por nosotros, por nuestro bien. Y es reconocer que Él nos ama tanto que quiere que vivamos con Él eternamente. Y si queremos recibir la salvación, si queremos cambiar del mal destino en que nos ha encaminado el pecado, es lo que tenemos que hacer. Abrir el regalo, reconocer a Jesús como nuestro Señor y confiar en Él como nuestro Salvador. A veces sentimos que no estamos muy cómodos con ese lenguaje de reconocer a Jesús como nuestro Salvador o de confiar y profesar su nombre para la salvación. A veces estamos incómodos porque suena mucho de otros grupos cristianos. Pero para los episcopales, para los anglicanos, ese lenguaje realmente es esencial y forma parte de nuestro pacto bautismal. Cada padre, padrino, cada madrina y cada madre también, todos los que se presenten para el santo bautismo, el oficiante, el celebrante, tiene que hacerle una serie de preguntas para afirmar que la persona tiene fe. Y dice así: ¿te entregas a Jesucristo y le aceptas como tu Salvador? Y la persona responde: sí, me entrego y le acepto. ¿Confías enteramente en su gracia y amor? Sí, confío. ¿Prometes seguirle y obedecerle como tu Señor? Sí, lo prometo. Por lo tanto, para los episcopales, de reconocer a Jesús como Señor y creer en el corazón para alcanzar la salvación, no es nada nuevo. Es algo que tenemos que entender y recuperar para nuestra fe diaria y para nuestro caminar en el discipulado como seguidores de Jesucristo. Es importante que entendamos ese plan de salvación. Es importante que reconozcamos que necesitamos la ayuda y la gracia de Dios. Pero todavía más importante reconocer que Dios nos ama y nos ha proveído esta ayuda en su Hijo Jesucristo, el que murió por nosotros, que resucitó por nosotros y que quiere que con esa gracia y amor vivamos con Él eternamente. Ahora, para finalizar nuestro estudio en esta tarde, quiero animarlos. Yo sé que el estudio puede parecer un poco formal, pero creo que todos se animen a seguir este estudio, a seguir las oraciones y oficios que vamos a presentar en los días que están por venir. Quiero animarles a que no tengan miedo. La Biblia dice: no se afligen por nada, pero en todo presenten sus necesidades a Dios con oración y con acción de gracias. Debemos animarnos, tenemos de estar firmes en la convicción de que Dios está con nosotros en todo momento. Y si Dios está con nosotros, nadie puede contra nosotros. Y les recuerdo, aunque el templo esté cerrado, nosotros somos la iglesia. El edificio no es la iglesia, lo somos todos nosotros que formamos el cuerpo de Cristo. Por tanto, animo a todos a continuar con sus buenos hábitos de orar, de leer la Biblia y de cuidar a los más débiles. Es importante que nos acordemos de los que no pueden salir de su casa, de los que trabajan por el bienestar y la seguridad de la comunidad, por los médicos y enfermeros, por los científicos que están investigando y por nuestros líderes políticos y gubernamentales,
para que Dios los guíe, para que podamos salir de esa situación lo más pronto posible. Ahora vamos a orar y voy a pedir que se está viendo ese estudio, que se una conmigo en esta oración. Señor Dios, gracias te damos por el mensaje alentador de tu palabra. Gracias porque nos enseñas en tu palabra, en la Biblia, sobre tu plan de salvación. Que aunque nosotros seamos pecadores, tú en tu gran amor y misericordia enviaste tu Hijo Jesucristo para quitarnos el pecado, para rescatarnos de la muerte y para darnos ese regalo que es la vida eterna. Te damos gracias y te pedimos porque sabemos que necesitamos tu ayuda y tu compasión. Mira con favor, te pedimos, por todas las personas que están enfermas, por el personal médico y sanitario de nuestro país y por todos los lugares afectados por esa pandemia. Pedimos por nuestros líderes para que tomen sabias decisiones y para que puedan hacer todo lo posible para que se acabe esa plaga aquí en la tierra. Y pedimos, Señor, que nos animes, que tu Espíritu Santo cuide nuestros corazones para que podamos ser fieles a ti y para que podamos ser buenos testigos de tu gracia y de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una recomendación más. Por favor, lávense las manos bien con agua y jabón por 20 segundos. Pues todavía esta es el arma que tenemos con más eficacia. Y siempre, siempre, oren confiando en Dios.